Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a la edición número 429 de Sefarad, Magazine Sefaradí. Primo Levi nació en Turín, un 31 de julio de 1919 y falleció en su ciudad natal un 11 de abril de 1987. Fue un escritor sefaradí, autor de memorias, relatos, poemas y novelas, pero fundamentalmente Primo Levi fue un resistente antifascista superviviente del Holocausto. Es conocido sobre todo por las obras que dedicó a dar testimonio sobre ese Holocausto, su Holocausto, particularmente el relato de los 10 meses que estuvo prisionero en el campo de concentración de Monowitz, subalterno del de Auschwitz. Su obra, Si esto es un hombre, es considerado como una de las más importantes del siglo XX. Primo Levi nació el 31 de julio de 1919 en el seno de una familia liberal judía. Se graduó en química en la Universidad de Turín en el año 1941. Debido a las leyes raciales de entonces, Levi tuvo muchas dificultades para encontrar empleo, por lo que trabajó clandestinamente en una mina de asbestos en Balanchero. En 1943, él y unos camaradas salieron al campo e intentaron unirse a la resistencia antifascista italiana. Completamente inexperto para tal aventura, fue arrestado el 13 de diciembre de 1943 por la milicia fascista, que lo entregó al ejército de ocupación alemán al identificarse como judío. De haberse identificado como partisano, lo habrían fusilado inmediatamente. El 21 de febrero de 1944 fue deportado y al mes siguiente llegó a Monowitz, uno de los campos de concentración que formaban el complejo de Auschwitz, situado en la Polonia ocupada por los nazis, donde pasó 10 meses antes de que el campo fuera liberado por el Ejército Rojo. De los 650 judíos italianos de su remesa, Levi fue uno de los 20 afortunados que sobrevivió al exterminio. Al volver a Italia, Levi ejerció como químico industrial en la factoría química Siva en Turín. Pronto empezó a escribir sobre sus experiencias en el campo, publicando Si esto es un hombre, y su vuelta subsiguiente a casa a través de un largo periplo por la Europa del Este en su publicación La Tregua. Ambos libros se convirtieron en sus dos memorias clásicas, Si esto es un hombre y La Tregua. Si esto es un hombre trasciende en realidad la literatura al ser el testimonio austero, implacable y lleno de dignidad por la supervivencia del autor en el campo de concentración nazi de Auschwitz. No es una novela propiamente dicha, ni tampoco un documento histórico, sino el relato de las vivencias de una de las víctimas que no quiso perder ni la vida ni el respeto por sí mismo.
obtuvo un enorme éxito y se destacó inmediatamente entre la amplísima gama de libros de memorias generados por el horror de la guerra. La Tregua, que fue publicada en 1963, es también una novela autobiográfica en la que relató el largo periplo que a través de Polonia, Rusia, Ucrania y Austria le llevó de nuevo a su hogar. Esa ingente multitud de desplazados de todos los países fue, en el relato de Primo Levi, una suerte de prolongación del terror de la contienda y una metáfora de su sinsentido. El libro, que recibió el premio Campiello y supuso la confirmación de su vocación de escritor, narra asimismo el progresivo y asombrado redescubrimiento de la normalidad al renacer a las exigencias de lo cotidiano, sin olvidar ni dejarse superar por una memoria insoportable. También escribió otras dos memorias muy apreciadas, Momentos de indulto con personajes que observó durante su prisión y El sistema periódico. Sus relatos más conocidos se encuentran en La torcedura del mono, allá por 1978, una colección de cuentos sobre trabajo y trabajadores relatados por un narrador que recuerda al propio Levi. El autor mantuvo siempre una actividad literaria continua. Su predisposición al análisis, que le es característico debido quizás a su profesión de químico, se une a la ironía fantástica y grotesca de Historias naturales, publicada en 1966 y con el que obtuvo el premio Baguta, que fueran publicadas con el seudónimo de Damiano Malabaila. En las siguientes obras se manifiesta el ideal de una literatura mediadora, reveladora, a caballo entre dos culturas, la humanística y la científica, y partícipe de ambas. Entre ellas podemos citar Defecto de forma, de 1971, el antes nombrado El sistema periódico, que tuvo el premio Prato per la Resistenza, publicado en el 75, una colección de piezas cortas, mayormente episodios de su vida, así como dos relatos, todos relacionados de algún modo con algunos de los elementos químicos, y La llave estrella, 1978, premio Strega. Estas dos últimas son auténticas novelas de formación. La primera sobre la formación moral de un joven estudiante hebreo y la segunda sobre la formación ética y profesional de un obrero. En ambas, los personajes se acercan por sus experiencias al mundo de la ciencia, de la técnica y de la fábrica. La ambiciosa novela Si ahora no, ¿cuándo?, de 1982, que obtuvo los premios Viareggio y Campiello, que cuenta la historia de una banda de partisanos judíos durante la Segunda Guerra Mundial, errantes por Rusia y Polonia, ganó estos dos premios cuando fue publicada en Italia e hizo a Levi internacionalmente conocido. Levi se retiró de su posición como gestor de SIVA en el 77 para dedicarse a escribir a tiempo completo. El más importante de sus últimos trabajos fue su libro final, Los hundidos y los salvados, del año 86, ensayo documental sobre los campos de concentración proyectados en un posible futuro inmediato de la humanidad, un análisis del Holocausto en el que Levi explicó que, aunque no odiaba al pueblo alemán por lo que había pasado, no lo había perdonado. Levi murió, se dice sin confirmar, por suicidio. Fue un 11 de abril de 1987 y no dejó ninguna nota aclarando que se quitaría la vida. La cuestión sigue fascinando a los críticos literarios debido a la mezcla característica de oscuridad y optimismo en la escritura de este autor. Levi se precipitó por el hueco de las escaleras de su edificio, desde el tercer piso en el que vivía. Algunas de las biografías publicadas con posterioridad
explican este hecho como una consecuencia inevitable de las heridas abiertas de su estancia en Auschwitz, así como de los horrores que allí vivió, que se reflejan en su obra. Pero es un asunto controvertido, pues amigos cercanos, que hablaban a menudo con él, no previeron en ningún momento tal desenlace. Hay quienes argumentan que el método elegido para quitarse la vida quizás no fuera el más adecuado para alguien que posee conocimientos de química. Todavía se desconoce si fue realmente un suicidio. El compositor español Luis de Pablo admiró la terrible belleza de la obra poética de Levi. Utilizando textos de la misma, compuso la obra Passio, encargada por la RAI de Turín y estrenada en el 2007. Muchos de los sobrevivientes recuerdan que los soldados de las SS se divertían lanzando advertencias cínicas a los prisioneros. Sea cual sea el fin de esta guerra, nosotros ganaremos la guerra contra ustedes. No quedará ninguno de ustedes para dar testimonio. Incluso si se salva uno, el mundo no le creerá. Quizás sospechen, lo debatan, los historiadores lo investigarán, pero no habrá certidumbre, porque destruiremos todas las pruebas junto con ustedes. Y en caso que quede una prueba y alguno de ustedes sobreviva, la gente dirá que los eventos que ustedes relatan son demasiado monstruosos para que sea posible creerlos. Dirá que esas son exageraciones de la propaganda de los aliados y le creerá a los que refutan todo, a nosotros y no a ustedes. Nosotros dictaremos la historia. Primo Levi, Los hundidos y los salvados. Sucedía, especialmente entre prisioneros que no entendían alemán, que no sabían siquiera en qué punto de Europa se encuentra el campo donde estaban, tras haber llegado a él por un agotador viaje de torturas sin objetivos y en vagones sellados. No sabían de la existencia de otros campos, quizás inclusive a una distancia de apenas unos pocos kilómetros. En resumen, el prisionero se sentía dominado por una estructura de violencia y amenaza, pero no podía imaginarse una representación de dicha estructura porque las necesidades del momento ataban a sus ojos al suelo. Primo Levi, Los hundidos y los salvados.
Aquí se encuentra mi hermana y unos cuantos amigos. No tengo en claro cuáles de ellos exactamente, y muchos otros. Todos escuchan. Yo relato acerca de la sirena, 3 sonidos, la cama dura, el vecino al que trato de mover, pero temo que se despierte, porque es más fuerte que yo. También cuento acerca del hambre que nos asedia aquí, en la inspección de piojos, y sobre el capo que me golpeó en la nariz y luego me mandó a lavarme la cara por la sangre. Disfruto mucho estando en casa, entre amigos, un goce físico que no se puede expresar en palabras. ¿Cuánto tengo para contar? Pero me doy cuenta que no escuchan con atención. Al contrario, son realmente indiferentes. Conversan entre ellos sobre otros temas como si yo no estuviera entre ellos. Mi hermana me mira, se levanta y se va sin decir nada. Un pesar infinito se extiende por mi cuerpo. Así recuerdo los dolores de mi infancia lejana, dolores frecuentes de niño que no tienen una sensación de aspectos secundarios como los del hombre adulto poseedor de múltiples experiencias. Dolor puro por el cual los niños lloran. Será mejor regresar a la realidad, y esta vez abro los ojos para estar seguro que realmente estoy despierto. El sueño aparece todavía frente a mis ojos, real, y aunque ya estoy despierto, me sigue causando un temor profundo. Este no es un simple sueño. Desde que llegué al campo, ya lo he soñado varias veces, con solo pocos cambios. Ahora, en conciencia total, recuerdo que ya le conté a Alberto sobre mi sueño y para mi sorpresa me respondió que ese era también su sueño y el sueño de muchos otros, quizás de todos. ¿Por qué? Porque los tormentos diarios se convierten en el alma de todos exactamente la misma visión. A saber, nosotros contamos sobre nuestra vida aquí y nadie quiere oírnos. Primo Levi, si esto es un hombre. Si esto es un hombre, ustedes que viven seguros en sus cálidos hogares, ustedes que al volver a casa encuentran la comida caliente y rostros amigos, pregúntense si es un hombre el que trabaja en el lodo, el que no conoce la paz, el que lucha por medio pan, el que muere por un sí o un no. Pregúntense si es una mujer la que no tiene cabello ni nombre, ni fuerza para recordarlo, y si la mirada vacía y el regazo frío, como una rana en invierno, piensen que esto ocurrió. Les recomiendo estas palabras, grábenlas en sus corazones, cuando estén en su casa, cuando anden por la calle, cuando se acuesten, cuando se levanten. Repítanselas a sus hijos, sino que sus casas se derrumben y la enfermedad los incapacite y sus descendientes les den la espalda. Primo Levi, escritor italiano, sobreviviente de Auschwitz, traducción del poeta venezolano Rafael Cadenas.
Al llegar al cementerio monumental de Turín, pregunta a una empleada por la tumba de Primo Levi. De la localización de las tumbas de familiares se ocupan en la oficina de información, me responde. La segunda empleada a la que consulto sí sabe a quién busco y me da instrucciones detalladas. La lápida es muy sencilla, dice. No le será fácil encontrarla. El cementerio no lleva en vano el adjetivo monumental. Estatuas de próceres mirando el futuro que ya no tienen, marmóreos mausoleos de barroquismo ecléctico o de simplicidad art déco. Sin embargo, en la sección judía donde se encuentra la tumba de Levi, todo es sobrio, todo es humilde. La búsqueda no habría sido tan complicada si me hubiesen advertido de que la lápida se encuentra a la sombra de 2 arces japoneses de hojas color óxido. Es pequeña, lo que me hace pensar en el cuerpo del también pequeño Levi, y está rodeada de grava blanca y de hiedra recortada. La lápida no informa de que allí yace un partisano antifascista, ni un químico, ni un inmenso escritor, aunque fue todas esas cosas. Y solo el número 174.517 recuerda su paso por Auschwitz. Por lo demás, nombre, fechas de nacimiento y defunción, 1919, 1987, y el acrónimo con alfabeto hebreo de la frase que su alma esté atada al haz de la vida eterna. Primo Levi no era un hombre religioso. Si para Adorno la poesía después de Auschwitz era bárbara, para Levi resultaba imposible creer en un Dios que permitiese tal horror. No sé entonces si fue él quien quiso la inscripción que parafrasea un texto del libro de Samuel. Tampoco si pidió que la losa llevase grabado el número con el que le marcaron en el campo de concentración, y no averiguaremos ya si fuera esa marca imborrable la que lo llevaría al probable suicidio. Incluso la muerte de un escritor que ha usado su vida como materia esencial de sus obras nos deja un sinfín de silencios. Nadie le ha llevado flores recientemente, aunque se hayan cumplido 100 años de su nacimiento. Nadie ha depositado piedras sobre su lápida para atestiguar que lo han visitado. Durante la hora que pasamos allí, ni una persona se acercó. Solo 3 hormigas recorren el mármol, rehaciendo una y otra vez el camino. Mi compañera y yo recordamos en silencio el impacto que nos causó la lectura de La Tregua o de Si esto es un hombre. Conmovidos por el recuerdo de ese sufrimiento, que aún hay quien desearía silenciar, días atrás en Perugia descubrimos una placa en la que se recordaba a la comunidad judía de la ciudad, desaparecida por, entre comillas, vicisitudes de la historia. Una sonora expresión para camuflar la persecución, el asesinato y la deportación a los campos de exterminio. Esa vicisitud que llevaría a Levi y a millones de judíos a padecimientos inimaginables. Mi compañera deposita un guijarro sobre la lápida. De pronto, caigo en la cuenta de que no me he cubierto la cabeza como exige la tradición judía. A Primo Levi no le habría ofendido. Lo firma José Ovejero y lo publicó en El País Semanal hace unos pocos días.
Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esefarad.com, en nuestro sitio de internet www.esefarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esefarad. Música. De morir una eterna mujer, de una mujer muy hermosa, digna de mi corazón. Y nos vamos, como siempre, escuchando buena música. Yo me despido, mi nombre es Marcelo Benveniste. Como cada semana los espero para encontrarnos en una nueva edición de Esefarad Magazine Sefaradí el próximo viernes a lo largo de todo el día en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde por Radio High. Recuerden que nuestro portal, donde todos los días hay novedades, hay notas, hay noticias, hay eventos, es esefarad.com. También nos encuentran en Facebook y también en Twitter, en todas las redes sociales nos van a encontrar simplemente buscando por Esefarad. Los dejo ahora con muy buena música sefaradí, los dejo ahora con Illa Mía Mi Querida, música sefaradí a cargo de Emilio Villalba y sefárdica, en particular Emilio Villalba en laúd, Sara Marina en el bendir y Raje Mousle en canto. Illa Mía Mi Querida, Emilio Villalba y sefárdica. Semanada buena.